Para la función coseno dada, se nos pide determinar el desplazamiento vertical, la línea media, la amplitud, el período y el desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal. Queremos que la función coseno esté en esta forma aquí. Observe en este momento que no está del todo en esta forma porque tenemos 2x menos pi sobre 8, que debe tener la forma de b por la cantidad x menos d, lo que significa que necesitamos factorizar 2 a partir de la expresión. Vamos a mostrar algo de trabajo para esto. Tenemos 2x menos pi sobre 8, y necesitamos factorizar 2 a partir de la expresión. Necesitamos tener un 2 en el numerador de pi sobre 8, y por lo tanto, multiplicaremos el numerador y el denominador pi sobre 8 por 2. Y ahora podemos factorizar 2 a partir de la expresión. Si factorizamos 2 a partir de la expresión, tenemos 2 veces la cantidad x menos, y para la fracción estamos factorizando los 2 desde el numerador, lo que nos deja con x menos pi sobre 16. Observe cómo distribuimos, todavía tenemos 2x menos pi sobre 8. Escribamos la función dada como y es igual, también observe cómo en esta forma, la constante está a la derecha, y se da a la izquierda, lo cual está bien. Reescribamos la función dada como negativo 10 veces el coseno de la cantidad 2 veces la cantidad x menos pi sobre 16 y luego menos 3. De esta forma, podemos determinar fácilmente los valores de a, b, c y d y determinar las características del gráfico. Observe que a es igual a 10 negativo. B es igual a positivo 2. D en esta forma es igual a pi positivo sobre 16. Y finalmente, c es igual a 3 negativos. Primero se nos pide encontrar el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical se indica mediante el valor de c. Entonces, debido a que c es igual a 3 negativos, y debido a que c es igual a 3 negativos, o menor que 0, la función se traslada al valor absoluto de unidades c y, por lo tanto, el desplazamiento vertical es 3 unidades hacia abajo. Para la función básica del coseno, la línea media es el eje x, o y es igual a 0, porque tenemos un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia abajo. La línea media está abajo y es igual a 3 negativos. La amplitud se indica mediante el valor absoluto de a como a es igual a 10 negativo. El valor absoluto de 10 negativo es igual a 10 positivo y, por lo tanto, la amplitud es positiva 10. Sin embargo, debido a que a es negativo, tenemos una reflexión a través de la línea media. El período es igual a 2pi dividido por b, entonces 2pi dividido por b en nuestro caso es igual a 2pi dividido por 2 porque b es igual a 2. Que se simplifica a pi radianes. Entonces el período es pi radianes. Y finalmente, para el cambio de fase o el cambio horizontal, nuevamente porque tiene que ser en forma de x menos d, d es positivo pi sobre 16 unidades. Y debido a que d es positivo o mayor que 0, la función se traduce en unidades de correctas. Entonces tenemos un cambio de fase de derecha. Pi sobre 16 unidades. Ahora para verificar estos resultados mirando el gráfico de la función dada. Debido a que tenemos un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia abajo, la línea media es y es igual a 3 negativos que está aquí. Debido a que tenemos un desplazamiento de fase o pi derecho sobre 16 unidades, graficaremos un período de la función coseno dada, comenzando en x es igual a pi sobre 16, indicado por esta línea vertical roja aquí. Debido a que el período es pi radianes, si sumamos pi a pi sobre 16, obtenemos 17 pi sobre 16 radianes, indicados por esta línea vertical roja aquí. Entonces, entre estas dos líneas verticales rojas, tenemos un gráfico completo de la función coseno dada. Como la amplitud es positiva 10 y la línea media es negativa 3 más 10 es igual a positiva 7. Entonces tenemos un valor funcional máximo de 7 positivo. Y negativo 3 menos 10 es negativo 13. El valor mínimo de la función será negativo 13. Y finalmente, para graficar la función básica del coseno durante un período, dividimos el período en 4 subintervalos iguales. Y luego el patrón durante el período es máximo, línea media, mínimo, línea media, máximo. Pero debido a que a es negativo 10, tenemos una reflexión en la línea media y, por lo tanto, si dividimos este período en 4 subintervalos iguales. Debido a la reflexión a través de la línea media, el patrón es mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo.
Una vez que tengamos esta parte del gráfico, simplemente podemos copiar y pegar este gráfico en un intervalo mayor. Entonces, este gráfico verifica que nuestros resultados sean correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.